Hoy vamos a intentar responder una de las preguntas que quizás los usuarios de Canon más nos hacemos, y es ¿qué 50 milímetros comprarme? Para ello, hoy vamos a probar dos versiones. 50 milímetros 1.8 versión 2 y 50 milímetros 1.4 de apertura USM. Bueno, pues ya estamos aquí para realizar la prueba de campo. Tenemos los dos 50 milímetros, comentar un poco los precios. El 50 milímetros 1.8 podemos conseguirlo por unos 100 euros y el 1.4 más o menos por el triple, unos 300 euros. Hay que buscar un poquito, pero lo podéis conseguir por esos precios. Materiales de construcción, los dos son plástico. Sí que son diferentes, este plástico es un poco más malillo, se ve que si le das un golpe va a cascar. Este es un plástico bastante bueno, como el de las cámaras Canon. Y hay otra diferencia que podemos ver. La parte de atrás, el Canon 1.8, que es de 100 euros más barato, esto es de plástico, también seguramente se rompa antes. En cambio, el 1.4 tiene esta parte metálica. Bueno, vemos también el tema de la luminosidad, pues tiene que ver bastante con el tamaño del cristal que entra. Vemos que es bastante más grande el 1.4. Aquí estamos lo que comentábamos, este es metálico, este es de plástico, la montura. Y bueno, vamos a ver en qué se relacionan estos tamaños también con la luz que entra, con el bokeh, la nitidez. Otra cosa que podemos apreciar es el ruido al enfocar, pero lo podemos ver así. Este no suena nada, por eso es ultrasónico, pero lo vamos a ver mejor montado en la cámara. Pues vamos a hacer algunas fotos para ver el tema de nitidez y para probarlos, a ver cuál os gusta. Para realizar las pruebas de estos objetivos voy a usar mi cámara, la Canon 6D, y a ver qué tal se comportan. Vamos a empezar con aperturas muy amplias, con la máxima que tiene, el 1.8, y a ver si es nítido. Sabemos que podemos apuntar y debemos siempre a los ojos y luego ya reencuadramos. Vemos la nitidez. Vamos a subir un poquito más, a 2. Esta apertura a mí me encanta. Vemos que se va haciendo más nítido. Y hagamos una apertura más común, 2.8, que yo creo que nos dará un buen resultado, a pesar de ser un objetivo bastante barato. Muy bien. Como podemos comprobar, pues sale bastante bien. Vamos a cambiar para hacer las mismas pruebas con el objetivo de apertura 1.4. Vale, ya tenemos puesto el 1.4. Lo que vamos a hacer es empezar con 1.4 y luego 1.8 para comparar con el otro. Encuadramos. De grande 1.8 y pasamos a un 2.8. Bueno, un 2 primero, que me encanta esta apertura, como os he comentado antes. Perfecto, guapísima. Y ahora un 2.8. Apártate un poco el pelo de la cara. Perfecto. Otra cosa que vamos a hacer ahora es probar también el bokeh, a ver cuál hace ese desenfoque en cuanto al diafragma más bonito, esos redondelitos. Para eso ponemos la cámara, por ejemplo, en AV o manual, y ponemos la apertura más amplia que tenga. La apertura más amplia del 1.8, efectivamente sí, es el 1.8. Vamos a realizar una prueba de nitidez también, cogiendo un paisaje para ver esas diferencias al hacer zoom del detalle. Para esto es mejor utilizar un trípode, porque si me muevo la prueba no va a ser fiable. Entonces vamos a coger un trípode y vamos a hacer la misma toma exactamente, apertura máxima, esta es 1.8, la otra también 1.8 y luego a 3.5 para ver un poco
de diferencia con un poco más de nitidez. Vale, sacamos a 1,8, a 2,8, 3,5. Estoy sacando todo con la misma ISO 100. Vale, vamos a cambiar al objetivo 1.4. Y lo mismo. Empezamos 1.8, 2.8, 3,5 y en este caso vamos a sacar también una prueba con apertura máxima 1.4 para también comparar la nitidez a máxima apertura, claro. Muy bien, pues ya estamos en Lightroom para poder comprobar las fotos. Vamos a empezar con las de apertura 1.8 de los dos objetivos. Vamos a acercar un poquito y ya aquí ya vemos, yo creo, diferencia de nitidez entre la 1.8 del objetivo 1.8 y la 1.8 del 1.4, ¿no? Vamos a pasar a F2, la apertura preferida mía, y vamos a compararlas. Aquí ya pues estamos con las imágenes un poco más nítidas. Vemos que en las dos imágenes, con los dos objetivos, pues tenemos buenas imágenes, un buen retrato, pero pues al acercarnos ya empezamos también a notar más nitidez en el 1.4, por ejemplo. Nos fijamos en el lunar este de aquí, vemos que en el objetivo 1.4 a f2 pues tiene bastante más nitidez. Lo mismo en el ojo, si lo ponemos pues se ve bastante más nítido, tiene más detalle. Pasamos a 2.8. En 2.8 ya las imágenes son bastante más nítidas, el desenfoque es menor, aunque sí hay desenfoque. Vemos por aquí que está desenfocada la imagen y solo nos deja enfocada pues la zona que nosotros hayamos escogido con el enfoque. Vamos a acercarnos para comprobar las diferencias y aquí ya la diferencia es un poco más notable. Tenemos dos imágenes buenas, dos imágenes nítidas en el enfoque. Aquí está el 1.8, aquí tenemos el 1.4, las dos a apertura 2.8, pero si nos fijamos en los detalles, las texturas, vemos que el 1.4 USM es bastante más nítido, ¿no? Podemos acercarnos más incluso y vemos que es más nítido. Vamos a comparar también las dos imágenes, los dos objetivos en su máxima apertura. Tenemos aquí el 50 mm 1.4 en su máxima apertura y aquí el 1.8. Si las vemos así, sin acercar, a simple vista, pues vemos que los dos objetivos sacan una bonita imagen y podemos conseguir buenos retratos con ellos. Si nos acercamos un poquito más, sí vamos a ver, vamos a acercarnos incluso un poco más, que el 1.4 es más nítido, incluso en su máxima apertura. Vemos más detalle, apreciamos un poco más de contrastes, de detalle. Y luego el tema del bokeh, si nos fijamos, en el 1.4 está bastante más difuminado, es un bokeh más suave. A mí me gusta más cuando estamos con luz, ese bokeh más suave. Vemos el 1.8 que es bastante más marcado, incluso aquí, en estas texturas, tiene unos círculos de desenfoque, un bokeh muy marcado. Vamos a hacer algunas comparaciones también de esta toma, un bosque, un campo más amplio, para ver el tema de nitidez y sobre todo la distorsión de barril.
Tenemos aquí los dos objetivos, el 1.4 y el 1.8, versión 2, a 1.8 a las dos, y vemos que en el punto central no hay tanta diferencia de enfoque. Si nos vamos a los puntos exteriores, vemos que sí que el 1.8 pierde un poco de nitidez. Y la distorsión de barril es esto. Si vemos aquí, el edificio se está inclinando bastante hacia adelante, hace una curva que no va recta, no es como a la esquina de la foto. Y el 1.4 también lo hace, de una manera un poco más disimulada, pero también se encorva hacia adelante. Pero el 1.8 es más pronunciado. Vamos a comparar también en otra apertura un poco más pequeña, en 2.8. Vemos también el tema de la nitidez, que ya se va igualando, pero el 1.4 sigue siendo más nítido. Y el efecto de barril lo vemos claramente, en uno y en otro. Pasamos a 3.5, aquí ya deberíamos tener una nitidez mayor. Aquí ya también se va igualando más. Con la apertura 3.5 la nitidez pues es más parecida, aunque vemos que el 1.4 sigue siendo un poquito más nítido. Y la distorsión de barril lo mismo. Si nos acercamos en esta apertura en 3.5, vemos que no hay diferencias ya en nitidez en el edificio de atrás. En los otros he estado mirándolo antes un poquito y sí que se veía más diferencia. Vamos a volver a 1.8 y vamos a mirar la nitidez en el edificio. Y si vemos que aquí está bastante más borroso y aquí bastante más nítido. En cambio, ponemos el 1.8 a máxima apertura, 1.8, y vamos a poner el 1.4 a su máxima apertura, 1.4. Vamos a esta zona y vemos que los dos están igual de borrosos a máxima apertura. Incluso el 1.4 a 1.4 tiene una aberración cromática aquí que tira un poco hacia el rojo, hacia el magenta. Y en tema de nitidez, vemos que pierde nitidez también. Es incluso más borroso que el 1.8, que ya lo era a su máxima apertura. Bueno, pues como conclusión podemos decir que con el 1.8 versión 2 puedes conseguir fotos muy buenas y que si quieres un poquito más de calidad en acabados, de rapidez de enfoque y nitidez en aperturas grandes y un poquito menos de efecto de barril también, pues gástate el triple, cómprate el 1.4 USM. Decir que la lente 50 mm 1.8 es menos nítida en aperturas grandes, pero que tampoco es tanto. Los dos son objetivos muy populares entre los usuarios de Canon porque por el bajo coste dan muy buen resultado, aunque el 1.4 viene mejor si vas a sacar fotos en condiciones de poca luz. Yo el que más uso es el 50-1.4 porque es un poco más nítido y sigue siendo un objetivo ligero y con un bonito desenfoque suave. Tengo que decir que el tiempo que estuve con mi 1.8 estuve muy contento, aunque hay que recalcar que el ruido que produce al enfocar puede desesperar a más de uno. Aunque si lo pones en manual, no suena. Oh. Algo bueno del 1.8 es que a pesar de que todo es plástico del malo, si lo rompo por accidente, ¿qué más da? Puedo comprar 2 o 3 más y todavía estoy gastando menos dinero que si me compro un único 50 mm 1.4, que no es tanta diferencia en calidad óptica en comparación con la suma de precio, aunque se agradece el enfoque un poco más rápido y sobre todo silencioso. Para fotos de larga exposición, prefiero el 50-1.8, porque utilizo un diafragma de 5 palas y en mis fotos los puntos de luz tendrán 10 rayos y eso a mí me gusta más. Algo bueno del 50-1.4 USM es que mientras estás usando el autofocus de la cámara puedes agarrar en cualquier momento el anillo de enfoque y pasar al enfoque manual. Comentar también que los dos tienen bastante efecto barril para la distancia focal que es un 50 mm y que ninguno de ellos es sellado contra la humedad.
Y ya solo comentaros que gracias por ver el vídeo, que espero que os haya gustado y si es así, que suscribáis al canal y le deis like a este vídeo.